Lo que dicen antifonal. Comencemos, hermanos. Ya tienen sus Biblias a la mano, si no pueden leer la pantalla. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua reveladora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es tesoro para el que lo glorifica, a donde quiera que se prosperará. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual que con un gato de necesidad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues las contiendas antes que se enreden. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio de la mano del necio para sacar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta alianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa
ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo del necio es pesadumbre de su padre, y amargura a lo que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Gracias, hermanos. Hay algunos versículos de aquí que son extraordinarios. Particularmente a mí me encanta el 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Y el 17, ¿qué me dicen, hermanos? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué hermoso. Hermanos, tomen asiento. ¿Sí me escuchan? Perdón que estoy medio así como ronco. Pero, ¿sí me escuchan? Ya, bien. ¿Y cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanos, nosotros hemos comenzado una serie, y esa serie es acerca de las epístolas pastorales, ¿verdad? Y hoy va a ser el último domingo de este mes, que vamos a seguir con la serie, porque vamos a continuarla cuando ya estemos en el próximo año. ¿Por qué? Porque el día 17, que es la próxima semana, tenemos la salida de nuestra iglesia, nuestro pequeño tiempo de compartir, así que vamos a tener un mensaje especial, al igual que el día 24, y probablemente justo cae 24 y 31, el domingo, ¿no es cierto? Y van a estar ustedes, me imagino. Entonces vamos a tener probablemente mensajes especiales, y después, Dios mediante, regresaremos a la serie. Pero en esta mañana nosotros vamos a compartir, abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4, y vamos a ver nada más 5 versículos acá. Para hacer un pequeño resumen y que nadie se haya perdido, y más bien para que podamos tener en nuestra cabeza todo lo que ya hemos hablado, hagamos una pequeña síntesis de lo que hemos dicho en este tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de que Pablo le había comisionado a uno de los jóvenes pastores que él tenía a su cargo, llamado Timoteo, a que vaya a una iglesia ubicada en lo que se conocían antiguamente como el Asia Menor, para que vaya a esta iglesia en la que se habían introducido varias personas que estaban enseñando diferente doctrina, y que él vaya y corrija lo que era deficiente, que corrijan esas prácticas que estaba teniendo la iglesia, y que saque a esos falsos maestros para que pueda la iglesia ser valga la redundancia, una iglesia sana. Entonces Pablo habla de Timoteo como una persona que tiene un corazón nuevo, un amor nacido de un corazón limpio. En el versículo 5 del capítulo 1 habla de él como una persona que tiene una buena conciencia, y habla de él como una persona que tiene una fe no fingida, contrario a todos estos falsos maestros que estaban ya en la iglesia. Y después, a partir del versículo 12, Pablo pone su ejemplo de cómo deberían ser las personas que ocupen lugares de liderazgo en medio de la iglesia, o personas que presenten un servicio a Dios. Y no es que Pablo sea ahí orgulloso y que diga, síganme a mí simplemente porque yo soy Pablo, sino que creo que la misma expresión que utiliza en 1 Corintios Pablo, cuando dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, es porque él íntegramente está pensando en que él verdaderamente es un seguidor del Señor, un seguidor humilde, un seguidor que anhela que Dios sea alabado con su vida, y es por eso que él presenta su ejemplo de cómo debe ser una persona que ocupa estos lugares.
Posteriormente a eso, hablamos en el capítulo 2 de que una de las cosas deficientes en la iglesia era la oración. Esta iglesia no oraba por aquellas personas que estaban en eminencia, se habían olvidado de que Dios les había dado la oración como un recurso en la que ellos podían acercarse a Dios para orar por salvación de otras personas. Y después vimos cómo Dios muestra los lugares que habíamos hecho distinciones entre hombres y mujeres en el plan de Dios, y después todos los requisitos a partir del capítulo 3 que Dios espera de aquellas personas que le sirven, que no son menos de lo que que no son más, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes que asistimos a la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y con ese versículo, recapitulando, pensando en el versículo clave de estas epístolas pastorales, y que lo volvimos a ver la semana pasada, que nosotros somos el cimiento, ¿no es cierto? Y esas columnas que se levantan delante de un mundo que les dice o que hablan a ese mundo, esta es la verdad. Y probablemente cuando nosotros flaqueamos, probablemente cuando nosotros no nos comportamos en los estándares de Dios o en esa vara que Dios ha demandado de nosotros como creyentes, probablemente esa verdad no sea muy atractiva para aquellas personas que aún no conocen el Evangelio. Pero nuestro llamado es que como iglesia podamos ser esas columnas que sostienen la verdad de Dios, que sostienen la fe. Ahora, habiendo sido animados con todas estas cosas hermosas que hemos estudiado hasta ahora, en el capítulo 4 el apóstol Pablo va a hacer una advertencia. Va a ser una advertencia en contra de la apostasía. Y les pregunto en esta mañana, hermanos, ¿alguna vez ustedes escucharon qué es lo que significa apostatar o qué significa apostasía? Bueno, este término lo vamos a ir explicando y la verdad que aunque son 5 versículos, hay muchas cosas que decir y nos vamos a extender o vamos a llegar hasta donde podamos y de ahí cortamos, ¿sí? Si llegamos todo, perfecto, y si el Señor lo permite, lo volveremos a ver o terminaremos de verlo el siguiente año. Leamos juntos. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, noten que en el capítulo 4 Pablo va a comenzar a dar una exhortación de que en los postreros tiempos habrá personas que se aparten de la fe. Cuando hablamos nosotros de los postreros tiempos, estamos hablando de un periodo de tiempo, hermanos, que comienza a partir de la ascensión del Señor Jesucristo hacia el cielo y el ministerio de los apóstoles hasta nuestros días, y que terminará cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, en este lapso de tiempo. Desde que Él se fue hasta que Él regrese, todo eso que queda en medio se lo conoce o se lo llama los postreros tiempos. De manera que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él está escribiendo estas cartas, Pablo se sentía que estaba en los postreros tiempos. Es más, si nosotros recordamos muchas de las cartas, como por ejemplo, sé que en algún manantial terminaron de estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses, Pablo estaba pensando y anhelando ya experimentar la venida del Señor en su tiempo, porque Dios había prometido regresar, y Pablo se sentía que en ese corto tiempo en el que Dios había ascendido al cielo, él ya estaba pronto a venir una vez más a la tierra. Entonces él se sentía en los postreros tiempos, y sabemos que ha pasado desde esa época, desde el primer siglo hacia nuestro tiempo, casi 2000 años, y hoy nosotros continuamos en esta brecha de tiempo, los postreros tiempos. ¿Ok? Estamos en los postreros tiempos.
¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo que habrá en los postreros tiempos, hermanos? Personas que apostatarán de la fe. Y ahí viene una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Qué significa apostatar? Bueno, la palabra apostatar viene de una palabra griega que se traduce como apistemi, que significa irse de, apartarse o quitar de la posición que originalmente se ocupaba para irse a otro lugar. Entonces, apostatar significa separarse de lo que yo ya había conocido antes y me voy completamente en contra de este conocimiento previo. Ahora, apostatar es una palabra que nosotros la podemos utilizar en diferentes ámbitos. Nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, vamos a apostatar en el fútbol y en vez de irle a la liguita, vamos al Aucas, ¿no es cierto? Apostatamos de la liga. Qué terrible, algunos dicen, ¿no es cierto? O el equipo favorito de ustedes y demás cosas. Pero simplemente es una palabra que nos dice a nosotros que habla de separación, ¿ok? Eso es lo que quiero que pongan en sus mentes, implica separación. Pero cuando hablamos de apostatar de la fe, implica personas que de alguna forma han conocido algo del Evangelio y han decidido rechazarlo. Han decidido rechazarlo. De manera que describe a aquellos que estuvieron, y noten esto, hermanos, muy cerca de la verdad, pero se fueron. Y es interesante que nosotros tenemos una de las parábolas que el Señor Jesucristo dio en su ministerio, que utiliza puntualmente esta palabra que dijimos que era apistemi para hablar de una persona que se aparta de la verdad. ¿Y saben cuál es esa parábola que el Señor Jesucristo utilizó, en la que Él utilizó esta palabra y que nosotros la conocemos muy bien? Es la parábola de los 4 campos. ¿Recuerdan esa parábola, hermanos? Que dice que el segador salió a sembrar. Y una parte de esa semilla, ¿dónde cayó? En el camino. Y otra parte de la semilla que sembraba, ¿dónde más cayó? Entre los espinos. Y después, otra parte, ¿dónde cayó? Entre las piedras. Y otra parte cayó en buen camino. No vamos a hablar de estos 4 caminos, pero sí nos vamos a quedar con uno. Y si ustedes van a Lucas capítulo 8, versículo 13, noten que aquellos que esta semilla que implícitamente en esa parábola implica el evangelio que es sembrado en el corazón de estas personas, dice, los que de sobre la piedra están ahí donde fue sembrado, donde cayó la semilla, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Apistemi, se apartan. Alguien podría decir, pero bueno, esa es una parábola y en esta parábola dice que estas personas creen en el Evangelio. Entonces, de alguna forma estaría diciendo que los cristianos pueden vivir lejos de Dios o pueden apartarse de Dios. La pregunta en esta mañana sería, hermanos, ¿ustedes creen que un verdadero creyente puede vivir lejos de Dios? ¿Ustedes, mis hermanos, creen que un verdadero creyente puede vivir su vida practicando el pecado? No, mis hermanos, no. Ya lo vamos a explicar más adelante, pero al punto que quiero llegar con esto, mis hermanos, es que no existe, y quiero que presten atención a esto, hermanos, no existe un cristiano verdadero que viva separado de Dios. No existe ese cristiano. No existe un cristiano verdadero que pueda vivir lejos de Dios, porque la Biblia dice en Juan capítulo 15 que un verdadero cristiano sabe que no es nada sin Dios. No existe un verdadero creyente
que pueda vivir lejos de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios ha iniciado la primera intención de obrar en el corazón de los verdaderos cristianos y comenzar una obra en el interior de ellos y terminarla hasta el final. ¿Y Dios va a ser mentiroso para permitir que un verdadero creyente viva entonces en su pecado y no terminar esa obra? De ninguna forma. No hay cristiano que diga ser cristiano y que tenga en su vida una práctica diaria de pecado, hermanos. No, porque la Biblia dice en Primera de Juan, a través del apóstol Juan, que el verdadero cristiano no practica el pecado. Entonces, mis hermanos, no existen cristianos que viven como si Dios no existiera. No existen cristianos, hermanos, que no sean redarguidos por el Espíritu Santo. No hay cristianos que vean su pecado como normal. No existen cristianos verdaderos que no sean nuevas criaturas y en los cuales no more el Espíritu Santo. No existen esos cristianos. De manera que, mis hermanos, si nosotros somos cristianos, somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos un corazón nuevo y sabiendo o entendiendo que tenemos al Espíritu morando en medio de nosotros, entendemos que tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de agradar a Dios, hermanos. Pero una vez más, no existen, entre comillas, personas que manifiesten ser creyentes y que vivan todavía como cuando decían que no eran creyentes. No existe ese tipo de cristianos. Y mi hermano, con todo el amor del alma y con todo el amor que uno pueda llegar a tener a cada uno de ustedes, nosotros no conocemos puntualmente porque no somos Dios el corazón de cada uno de ustedes, pero si mi hermano, a ti te cuesta tu pecado, ves a tu pecado como normal, ves que no estás luchando para ser un buen creyente y te da igual Dios, probablemente, hermano, no seas, mejor dicho, no seas hermano. Probablemente tú que estás ahí sentado no seas creyente. Porque un verdadero creyente tiene viviendo al Espíritu Santo en su vida y siendo constantemente redarguido de ese pecado que mora en nosotros. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque probablemente ese sea el contexto o esa sea la explicación de esta persona que supuestamente en la parábola creyó y entendió el Evangelio y vino, pero cuando vinieron los problemas, se apartaron. Porque quizás, y nosotros conocemos en muchos círculos en los que nos podemos relacionar, a personas que intelectualmente, hermanos, saben que hay un Dios, saben lo que hizo Cristo, saben lo que implica, saben lo que es el pecado, pero podríamos nosotros afirmar que aún esas personas que solo tienen ese conocimiento intelectual, ¿son creyentes? No. ¿Existen personas que saben al revés y al derecho el Evangelio y no son creyentes? Sí. Hay personas que intelectualmente han visto y han sido capaces de entender todo el Evangelio, sí, pero que no son creyentes. Y es más, si nosotros pensamos, yo estaba pensando en que hay una rama del estudio de la Biblia que se basa en los textos sagrados que se llama la crítica textual. Muchas de esas personas que practican la crítica textual para ver los textos sagrados no son creyentes, que conocen muchísimo de los idiomas originales, que conocen muchísimo de los textos, que conocen muchísimo de la historia y que conocen muchísimo de la Biblia, pero que no son cristianos. Y probablemente, y una vez más me quiero referir acá a la iglesia, porque yo no conozco sus corazones, si tú probablemente solo tienes un conocimiento intelectual de Dios, pero Dios no ha obrado internamente en tu corazón, probablemente, una vez más, no seas de Dios. Y por esa razón, Pablo da en el versículo 1 la advertencia
de que en los postreros días, en medio de la iglesia, algunos se alejarán de la fe. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo dijo que en medio de la iglesia o en medio de este mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. Entonces nosotros, y también pensando en lo dicho por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan cuando él se estaba despidiendo de los líderes de esta iglesia de Éfeso? Les dice que habrán lobos rapaces que se levantarán y no perdonarán al rebaño. Y dice que se levantarán ¿de dónde? De en medio de ustedes. Entonces noten, mis hermanos, que nosotros cuando hablamos de la iglesia local, probablemente en medio de nuestra iglesia haya gente que no sea salva. Y esa gente que no es salva es propensa a apartarse de Dios, a apostatar. Pero si es un apóstata, significa que no es un verdadero creyente, porque un verdadero creyente no puede vivir lejos de Dios. ¿Me hago entender? De manera que los apóstatas son aquellos que no conocen a Dios. Y esos apóstatas tienen dos caminos, hermanos. Uno es irse de la iglesia. Conocemos, o quizás conocen gente ustedes en su práctica eclesiástica, no sé, de tantos años. Gente que se fue y gente que se fue al mundo para vivir de la forma en la que ellos vivían antes de supuestamente conocer a Dios, y que se entregaron de vuelta a su pecado, y que se entregaron de vuelta a las pasiones, y que se entregaron de vuelta a vivir una vida desenfrenada. ¿Conocen gente así que supuestamente afirmaron ser creyentes y se volcaron a ello? Bueno, probablemente no hayan sido cristianos. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, una de las cosas que una persona que no es creyente en medio de una iglesia cristiana puede hacer es irse. Y una vez más, apartarse a su pecado y entregarse a la lujuria y a todo lo que implicaba las prácticas que esa persona hacía antes de supuestamente haber conocido a Dios. Pero ¿cuál es el otro camino que una persona que no conoce a Dios, que está en medio de una iglesia, puede tomar? El segundo camino es lo que nosotros leemos en este capítulo 4, en estos 5 versículos. Que esa gente que no conozca a Dios sea influenciada de tal forma que comience a introducir en medio de la iglesia doctrinas de demonios. Y claro, para nosotros pensaríamos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa doctrinas de demonios? ¿Será que estas personas entonces a escondidas en su casa están jugando la ouija? Están haciendo pactos con el diablo, están haciendo pactos con el demonio para que sean influenciados de esta forma y vengan a introducir doctrinas destructoras en la iglesia. Probablemente no. Pero sí que hay una influencia satánica en medio de ellos, que la vamos a explicar. Ahora, mis hermanos, si nosotros pensamos en algunas personas apóstatas del Nuevo Testamento, ¿cuál es la persona por naturaleza o el personaje por naturaleza que se nos viene a la mente? Judas, ¿no es cierto? ¿Cuántos sermones escuchó Judas? ¿Cuántas enseñanzas habrá escuchado en el ministerio del Señor Jesucristo Judas? ¿Cuántos milagros presenció Judas? ¿Cuántas cosas hermosas? Estaba caminando con el Señor. Pero cuando Cristo estaba con ellos celebrando la Pascua, les dijo a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Ya dijeron: sabemos quién le va a traicionar. Judas, de ley es Judas, porque ya vimos cómo estaba caminando, ya vimos cómo veía la bolsita de las ofrendas. ¿Dijeron eso los discípulos? ¿Qué dijeron? ¿Seré yo, Señor? No. Y noten que una persona que no conoce al Señor puede estar tan camuflada en medio de la iglesia que nadie se da cuenta que esa persona no es creyente. No es creyente. Nadie de los discípulos pensó naturalmente en ese momento que el Señor Jesucristo dijo eso, que Judas era el que lo iba a traicionar.
si no lo hubieran apuntado. Tan escondido y tan camuflado estaba en medio del ministerio del Señor Jesucristo, Judas, que nadie se dio cuenta. Otro personaje del Nuevo Testamento, hermanos, Demas. ¿Se acuerdan de Demas? El apóstol Pablo habla de Demas en Colosenses capítulo 4, versículo 14, como aquella persona que estaba en medio de su ministerio. Dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, que está aquí conmigo, es mi colaborador. Filemón, capítulo 1, versículo 23 y 24, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero no fue hasta que Pablo está escribiendo su última carta del Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 10, en el que él se fijó que Demas no era un verdadero creyente. ¿Saben por qué? Porque segunda de Timoteo 4, del 9 al 10, dice, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y era el apóstol Pablo. Entonces hay gente, probablemente, lo que el texto nos está diciendo, que en las iglesias locales probablemente hay gente que no conoce al Señor. Y que esa gente que no conoce al Señor, o bien puede irse porque no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, o son propensos en medio de la iglesia a ser influenciados por Satanás, para meter en medio de la iglesia doctrinas destructoras. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Y qué dice de estos hermanos que apostatarán de la fe? ¿Y qué es la fe? La fe, en términos de los que estamos estudiando acá, y que ya lo hablamos también en algunas otras prédicas, se refiere al conjunto de creencias sobre las cuales el cristianismo se basa. Entonces la fe implica doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina del Espíritu Santo, doctrina del Padre, doctrina del Hijo, y todas las doctrinas que nosotros hemos escuchado algún momento en iglesia, sobre las que se cimienta nuestra fe cristiana, eso es la fe. Este conjunto de doctrinas sobre las cuales nosotros nos cimentamos como iglesia, nos cimentamos como cuerpo de Cristo, la fe. Y estas personas dicen que se apartan de este cuerpo de doctrina que nosotros tenemos. Y lo dejan a un lado. ¿Y por qué lo cambian? ¿Qué dice el texto? Lo cambian para escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y alguno diría, ¿no es cierto?, como ya preguntamos antes, entonces eso implica que estas personas hayan hecho un pacto con el diablo, hayan buscado tener contacto con los demonios y demás. No podemos descartar. Nadie sabe lo que ustedes hacen cuando están en casa. Nadie sabe. Pero probablemente por lo que el texto se refiere, más bien les propongo entenderlo de otra forma, en base a dos presuposiciones. La primera, hermanos, nosotros sabemos que este mundo está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Está bajo el maligno, dice la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Él es el que gobierna, obviamente permitido por Dios, en medio de este mundo caído. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna el mundo caído. Y cuando hablamos, ¿se acuerdan del libro de Santiago capítulo 4? Habíamos hablado de esta palabra mundo, que en este caso Santiago junto con Juan la utilizan para referirse a todo este sistema gobernado por Satanás, en el que está influenciado por él. ¿Y se acuerdan que ahí habíamos hecho la pregunta? ¿Ustedes creen, hermanos, que este mundo está influenciado por Satanás? ¿Sí o no? Tanta corrupción, ¿no es cierto? Tanta delincuencia, tanta inseguridad, tanta basura que podemos ver en redes sociales, tanta depravación, ¿sí o no? ¿Podemos decir que este mundo está gobernado por Satanás? Sí. Ahora, Satanás tiene junto con él a otro grupo de ángeles caídos que son parte de su equipo, si podríamos decirlo de alguna forma, llamados demonios, que son seres espirituales que un momento Dios los había creado en el cielo, pero que decidieron rebelarse, la primera apostasía del mundo, decidieron rebelarse e irse en contra de Dios.
y que son caídos y que ahora se manejan como si fueran un equipo con Satanás. Y aparte de eso, personas que son hijas del diablo, porque la Biblia dice que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Ahora, claro, alguien va a decir, entonces me está diciendo que las personas que no conocen a Dios son hijas del diablo. Sí, son hijas del diablo. No porque hayan sido engendradas por el diablo, sino porque Cristo, cuando habla a los fariseos en Juan capítulo 8, les dice, vosotros sois hijos del diablo. Y ellos se quedaron, ¡ah! ¿Cómo nos va a decir eso? Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dice, el Señor podría levantar hijos de Abraham de estas rocas, pero ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. En ese sentido, la gente que no conoce a Dios es hija del diablo, que hacen lo mismo o obran de la misma forma en la que se maneja Satanás. Entonces, hermanos, el mundo está manejado por Satanás, hay espíritus o ángeles caídos que también están, obviamente, manifestándose en este mundo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y aparte, gente influenciada por el diablo o este mundo. Entonces, ¿hay influencia? Sí que hay influencia. Ahora, esa es nuestra primera presuposición. Este mundo está gobernado por Satanás. Ahora, ¿cuál es nuestra segunda presuposición, hermanos? Que cuando nosotros afirmamos que el cristianismo es verdad, estamos implícitamente diciendo que todo lo demás es mentira. Cuando nosotros, hermanos, afirmamos que Cristo es verdad, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y consideramos la Trinidad, estamos diciendo que el Islam está mal. Estamos diciendo que judaizar está mal. Porque el cristianismo, como Pablo lo explicó en el libro de Hechos, es el cumplimiento de todo lo que había en el judaísmo, pero en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Y es más, si hay alguna otra religión que considera que Jesús no es el Hijo de Dios, o es nada más un profeta, o es nada más una persona buena, o un líder, o un revolucionario, todas esas clases de religiones son falsas. Porque el Señor Jesucristo, y si quieren acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18, y de ahí nos saltamos, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando afirmamos nosotros que el cristianismo es verdad, todo lo demás es falso. Y no podemos considerar nosotros que hay dos verdades absolutas en este mundo. Hay una sola verdad, y si nosotros somos cristianos estamos diciendo que la Biblia es la única verdad. Y cualquier otra secta, cualquier otra reunión, cualquier otro tipo de adoración, cualquier otro tipo de religión es falsa, por lo que vemos aquí en la Biblia. Y aparte de eso, eso no es lo más difícil de creer, hermanos, aunque se nos haga difícil. ¿Saben lo difícil de creer? Y que la Biblia también lo dice claramente, es que atrás de todas esas otras religiones falsas están los demonios. Detrás de todas esas sectas está Satanás, están los demonios. Y alguien podría decir, pero pastor, yo conozco gente que practica o tiene otra religión y hacen tal cosa y demás. ¿Cómo va a decir que ellos no están adorando a Dios y no están adorando a demonios? Están haciendo eso, hermanos. ¿Y cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice, pastor? Abran conmigo sus Biblias, hermanos. Levítico capítulo 17, versículo 7. El Señor Dios, dándole al pueblo las formas en las que ellos se iban a manejar en cuanto a lo sacrificado, le dice a Moisés, tienes que acercarte
a Aarón y tienes que explicarles estas cosas. Y después de haberle dicho cómo se tiene que manejar el sacrificio, versículo 7 le dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios ¿a quién? A los demonios. Levítico 17:7. Y noten allí que dice, no dice ese sacrificio lo habían hecho a Baal. Ese sacrificio lo habían hecho al nombre de cada uno de esos dioses de Egipto que tenían antes. ¿Dice eso? No utiliza los nombres de esos supuestos dioses. ¿Qué dice? Que cuando sacrificaban a esas personas a cualquier otra religión, ¿a quién estaban sacrificando? A los demonios. Entonces los demonios están detrás de todas las religiones, sectas y demás grupos que no son el cristianismo. Porque nosotros, si afirmamos que somos creyentes y que el cristianismo es verdad, nada más, por implicación, hermanos, nada más es verdad. Otro versículo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Cuando Moisés está dando su cántico para alabar lo que Dios ha hecho en medio del pueblo cuando los ha liberado y demás, tiene una porción en la que él habla sobre los hijos de Israel. Y miren lo que dice Moisés. Moisés se lamenta de que en Israel, se sacrifican a los demonios y no a Dios. Deuteronomio 32, 17. Sacrifican, valga la redundancia, sacrificios no a Dios, sino a los demonios. Y Salmos capítulo 106, 36 al 37 nos muestra lo corrupto de la adoración en Israel cuando dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces, hermanos, podemos estar completamente convencidos y afirmar sin temor a dudas que detrás de cualquier otra religión que no sea el cristianismo, detrás de cualquier otra secta, están los demonios. Entonces, es natural que si nosotros regresamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, cuando estas personas que no son cristianas son influenciadas por otras personas que ya vamos a ver qué características tenían, es natural que los demonios estén detrás de ello. Es natural que esos demonios que lo único que quieren es ponerse en oposición hacia Dios, traten de llevar a más personas a colocarse en la misma posición, lejos de Dios. Así que nosotros, aunque no podemos descartar que estas personas en realidad hayan tenido algún acercamiento particular a los demonios, podemos, en el sentido del texto, ver que ellos tienen una influencia o son propensos a tener una influencia demoníaca en sus creencias. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo propensos que pueden llegar a ser personas que no conocen el Evangelio? Y lo peligrosos que pueden llegar a ser en medio de la iglesia para tergiversar la fe. ¿Y qué era la fe? El conjunto de creyentes, de creencias o de doctrinas que nosotros, sobre las cuales se cimienta el cristianismo, sobre lo que se cimienta nuestra fe, lo que creemos. Noten cómo sigue. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por quiénes? Por medio de personas hipócritas, personas mentirosas, personas que tienen una conciencia cauterizada. Hipócritas, ya habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los requisitos que tienen que tener un anciano y un obispo, que decía sin doblez? ¿Se acuerdan que ahí hablamos de una persona que no es hipócrita? Una persona que no se pone máscaras, una persona que no es con alguien de una forma y con otra persona de otra. Pero estas personas son hipócritas. Estas personas son mentirosas, estas personas son engañadores que llevan a las personas que no son creyentes en medio de la iglesia a escuchar a cosas que supuestamente son buenas, pero que se apartan completamente de la verdad de Dios.
¿Qué dice más adelante, o la tercera característica? Hipócritas, mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Y cauterizada es la palabra griega que se traduce exactamente igual, utilizada también, es un término médico que implica quemar algo. Es la forma en la que se utiliza un instrumento que emite calor para destruir un tejido. Las ablaciones, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, lo que nos está diciendo el texto, es que en el lugar donde supuestamente está la conciencia de estas personas, donde está el lugar de la sensibilidad a lo bueno y a lo malo, donde está la razón en estas personas, lo tienen quemado. Lo tienen inoperante. Es decir, que son personas que no presentan ni culpa ni arrepentimiento cuando presentan falsas enseñanzas. Estas personas son las que hacen que en medio de la iglesia se metan estas doctrinas falsas. ¿Y qué es lo que se estaba enseñando en la iglesia de Éfeso? En particular, dos falsas enseñanzas. La una, que era, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Les hago una pregunta, hermanos, los que están casados, ¿casarse es malo? Algunos, no sé si por la experiencia, ¿no? Han de decir, bueno, aconsejan a otros que no se casen, no sé por qué. Pero el sentido que le estaban dando estas personas que introducían falsa enseñanza en medio de la iglesia es que, y vamos a poner esto como tapete de lo que vamos a decir más adelante. Nosotros, como cristianos, somos salvos por gracia, ¿verdad? Nosotros, en nuestra salvación, ¿hicimos algo para que Dios nos salve? Absolutamente nada. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Alguien ya lo dijo. Por gracia, por medio de la fe. Y eso, mis hermanos, nos separa a nosotros de cualquier otro tipo de religión, tipo de secta o cualquier otro tipo de movimiento. ¿Por qué razón? Porque cualquier otro tipo de religión, movimiento o demás, les dicen a las personas que tienen que hacer cosas para agradar a su Dios y para estar más cerca de esa persona a la que ellos veneran. Pero el cristianismo es el único en el que nosotros no hacemos absolutamente nada, sino simplemente Dios nos mira y nos salva a nosotros por gracia. Y obviamente, como entendemos a través de las Escrituras, esa salvación por gracia no es un salvoconducto para vivir como a mí me da la gana. Porque no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero sí somos la única religión en todo el mundo en la que los hombres no son llamados a obrar, porque nosotros no somos salvos por obras que hagamos, ni por el dinero que demos, ni por cuántas veces asistamos acá a la iglesia, ni por lo bueno que seamos, ni por el mejor padre que yo sea, hijo que yo sea y demás. No soy salvo por eso, sino solo por medio de la fe. Y estas personas que se acuerdan, habíamos dicho que tratan de tergiversar este conjunto de creencias que se llaman fe, que lo vemos acá en el texto. Entonces tratan a través de estas doctrinas que supuestamente no son tan grandes, en última instancia de tergiversar lo esencial del evangelio. Entonces, hermanos, no se casen, predicaban ellos. ¿Saben por qué, hermanos, no se tienen que casar? Porque, y ya vamos a ver un poco más adelante, ellos decían, es que el cuerpo es malo. Había un dualismo filosófico en el que decían, no, es que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces tú no tienes que satisfacer a tu cuerpo. Y tú no tienes que procurar casarte porque si te casas vas a volcarte a las necesidades de tu esposa y las tuyas y no a Dios. Y más bien estar soltero implica que tú tienes ahora una nueva posición más espiritual que otras personas no tienen para agradar a Dios. Y estaban metiendo eso en la iglesia y haciendo que el evangelio, que era solamente por gracia, por medio de la fe, se convierta en un evangelio que dependa de obras. Entonces, no, yo no tengo que casarme. Tengo que obrar así.
Y la segunda cosa, estaban prohibiendo abstenerse de alimentos que la Biblia después dice que con acción de gracias son dados para nosotros, para que lo disfrutemos. Pero esas personas que decían entonces en este mismo dualismo, como la carne no tiene que ser satisfecha, sino solamente el espíritu, entonces dejemos de lado comer ciertos alimentos porque eso nos hace mal. Y no comer esos alimentos nos pone a nosotros en una condición en la que estamos más cerca de Dios. ¿Eso es verdad, hermanos? De ninguna forma. Hacen que el evangelio, solo por gracia y por medio de la fe, se vuelva en un evangelio falso que implica obras para ser salvos. Y eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Algunos plantean estos dos problemas que estas personas estaban metiendo a la iglesia. El primero, el ascetismo. ¿Se acuerdan lo que es el ascetismo? Es una forma en la que las personas buscan lacerar su cuerpo o limitar las cosas que ellos consumen para no darle lugar a su carne, sino supuestamente darle lugar al espíritu. Y el dualismo filosófico, que ya lo dijimos, en esta necesidad de ver el mundo material como lo malo y el mundo espiritual como lo bueno. Y este movimiento más adelante se llamó lo que se conoce como gnosticismo, que eso sí fue un gran problema para las iglesias del primer y segundo siglo y demás años en la iglesia. William Barclay dice esto, hablando acerca del dualismo y hablando acerca del ascetismo. Dice, esta era una herejía siempre recurrente en la iglesia. En cada generación se levantaban hombres que trataban de ser más estrictos que Dios. Cuando se escribió el canon apostólico fue necesario, y noten ahí, cuando se escribió el canon apostólico, dice él, fue necesario dejar establecido por escrito que si algún anciano, sacerdote o diácono o alguno de la lista sacerdotal se abstiene del matrimonio, de la carne y del vino, y no por motivos de su propia disciplina, sino porque aborrece tales cosas porque las considera malas en sí mismas, olvidando que todas las cosas son buenas, entonces tiene dos opciones. La una, o se enmienda, o la otra, o se quita de él el cargo y es echado de la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ahora, no estamos diciendo con esto que quizás en medio de nuestra iglesia hay gente que dice, yo no como tal cosa porque quiero, por una disciplina propia, porque no me hace bien. Es normal. Y es bueno, qué buena práctica. O algunos practican el ayuno, ¿no es cierto? Limitándose de comer y decir, bueno, de esta forma yo quiero buscar más a mi Dios. Y está completamente correcto. Pero ahora si nosotros decimos que abstenernos de alimentos nos pone en una posición más elevada que otros cristianos tienen, ahí estamos cometiendo un error. O si nosotros decimos que abstenernos de alimentos, entonces implica que nosotros seamos más salvos o seamos salvos y las otras personas no, y agregamos obras a nuestra salvación, eso es un error. Una herejía, una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza. Irineo dijo, escribiendo, cerca del final del segundo siglo, dijo que algunos ciertos seguidores de Saturnino declaran que el matrimonio y la reproducción son de Satanás. Ellos decían eso es del diablo, casarse. Quizás lo que se dice también hoy acerca del matrimonio. Y un comentarista dice, estas cosas llegaron a un punto crítico en los monjes y ermitaños del siglo IV. Estos se alejaron y vivieron en el desierto de Egipto, apartados por completo de los hombres. Pasaban su vida mortificando la carne. Uno nunca comió comida cocinada y fue famoso por no comer carne. Otro estuvo toda la noche en un elevado despeñadero, de modo que le fue imposible dormir. Otro fue famoso porque permitió que su cuerpo estuviera tan sucio y descuidado que caían animales de él mientras caminaba. Otro deliberadamente comió sal en pleno verano y luego se abstuvo de tomar agua potable. Ellos afirmaban un cuerpo limpio denota necesariamente un alma sucia. ¿Se dan cuenta? El pensamiento de estos falsos
de estos falsos maestros en esa iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el entendimiento correcto acerca del matrimonio en medio de nosotros? El matrimonio, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de ellos como la gracia de la vida. La gracia de la vida. Y en contraposición al pensamiento actual del que matrimonio no es necesario, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, y dejándose de cosas, Dios nos llama a nosotros como cristianos, si eres un cristiano y eres varón, a casarte. Y mujer igual a casarte. A menos de que en 1 Corintios capítulo 7 tú hayas sido llamada por Dios y estás bien y sabes delante de Dios que has sido llamado a estar sola o a estar solo. Porque en ese mismo ejemplo de 1 Corintios capítulo 7, la Biblia dice que ni estar casado ni estar soltera es uno más que otro ni menos que otro. Pero la Biblia dice, Dios llama a los hombres a que tengan familia, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mis hermanos y a los más jóvenes que están aquí presentes, a diferencia de lo que les dicen afuera, mis hermanos, Dios quiere que ustedes formen familias. Que el matrimonio sea la expresión en la que el mundo pueda reflejar, pueda ver que nosotros reflejamos la gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, les hago una pregunta, ustedes saldrían si hubiera una marcha para cuidar a los niños y no al aborto? ¿Cuántos saldríamos de esa marcha? Todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos saldríamos a una marcha para cuidar a nuestras familias y que no se metan con la ideología de género en los colegios, en los que están nuestros hijos? ¿Cuántos saldríamos? Todos, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos queremos casar? ¿En qué relación les digo esto? Si nosotros estaríamos dispuestos a decirle al mundo en medio de marchas que estamos dispuestos, que no queremos que ellos se metan en la vida de nuestros hijos y de nuestras familias, ¿por qué no queremos formar familias buenas? ¿Por qué no nos queremos casar? ¿Por qué no queremos mostrar al mundo de una forma práctica lo que implica una verdadera familia sana? Estamos dispuestos a hacer un montón de cosas, pero ¿vieron lo contradictorio que es nuestro pensamiento? Queremos decirle al mundo, no te metas no al aborto. ¿Y cuántos de nosotros hemos considerado, en nuestra mente al menos considerado, adoptar lo que hemos escuchado en estos meses? Siquiera considerado en nuestra mente. Le decimos, no abortes, Dios puede hacer algo en tu vida. Pero si esa persona aborta, ¿estarías dispuesto a tomar ese niño y a criarlo? ¿Vieron lo contradictorio que es nuestro pensamiento como cristianos? Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado a nosotros, nos ha llamado a los que están solteros aún a casarse, a formar familias, a ser intencionales en ver un hombre y una buena mujer que amen a Dios y que ese sea el reflejo de un matrimonio sano y cómo Dios puede obrar en medio de ustedes para ser un ejemplo al mundo. Y abstenerse de alimentos, bueno, era una práctica en aquel entonces, que ellos se limitaban de algunos alimentos, los judíos, ¿no es cierto? Podemos considerar el cerdo y entre otras cosas que ellos no comían por mandato explícito de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos este pasaje, mis hermanos, nosotros podemos decir confiadamente que todo, hasta un McDonald's en el nombre de Dios, puedes comerlo porque es la provisión que quizás Dios te ha dado ese día, habiendo dado gracias. Porque por la oración es santificado, apartado para el Señor. Y nosotros agradecemos a Dios por ello. Dice, noten cómo sigue, Dios creó todas estas cosas para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes. Y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Y el matrimonio dónde lo creó Dios? En el principio. Y es bueno el matrimonio, hermanos. Es buena la comida. ¿Dónde Dios creó la comida? En el comienzo, en el Génesis.
Es bueno, Dios creó todas esas cosas y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, para terminar, la apostasía en medio de la iglesia no debe sorprendernos. Probablemente Charles Spurgeon, cuando él dijo una frase que la tengo ahora en mente, dijo: cuando yo esté en el cielo me voy a sorprender de 3 cosas. La primera, de que en el cielo yo voy a toparme con gente que espero ver en el cielo. Gente que conozco y que ya está en el cielo y vamos a disfrutar juntos del cielo. La segunda cosa de la que me voy a sorprender en el cielo es ver gente en el cielo que creí que no iba a estar en el cielo, pero que están ahí. Y la tercera cosa de la que voy a sorprender es mirarme a mí de estar delante de Dios en el cielo. Ahora, con ese ejemplo yo quiero hacerles notar, hermanos, de que, ¿por qué no le agregamos una, no es cierto? ¿Qué tal estar en el cielo y no ver a aquellas personas que creíamos que íbamos a ver en el cielo? Hermanos, la apostasía no debe sorprendernos. Y es por esa misma razón, hermanos. ¿Por qué predicamos esto, hermanos? Y quizás alguno diría: no, pero soy creyente, ¿por qué me están predicando esto? Porque es necesario, hermano. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y más adelante dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es necesario, hermanos, hablar en medio de la congregación, exhortando a las personas que están aquí a que consideren si de verdad son de Dios. Mi hermano, ¿usted es de Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted sigue a Dios? ¿Usted tiene ahora un corazón volcado a la justicia y al temor a Dios? Probablemente sea creyente. Pero si no tienen estas evidencias claras de una persona que es un cristiano, que anhela seguir la justicia, que anhela seguir a Dios, probablemente no sea un creyente. Así que, mi hermano, examine su fe. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos en esta mañana por darnos la oportunidad de abrir su palabra y mirar, Dios, lo que usted tiene para nosotros hoy. Queremos rogarle, Señor, que estas cosas que hemos escuchado puedan, que podamos guardarlas, Señor, en nuestros corazones a fin de aplicarlas, a fin de examinar nuestra fe, a ver si si somos aprobados, Dios. Le rogamos, Señor, si quizás en medio de nosotros hay gente que aún no le conoce verdaderamente, usted pueda obrar en su corazón y pueda atraerlos a la salvación, Señor. Queremos orar, Señor, para que usted obre de tal forma en sus vidas, para que experimenten el nuevo nacimiento que solo viene a través de esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Agradecemos por su palabra y el resto de la mañana en sus manos la dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cielos, venid y
del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Verbo hecho carne, salvación nos trae. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Coros celestiales, resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a